Hola a todos y bienvenidos a Tech Riders, el podcast donde exploramos las últimas tendencias tecnológicas. Acompáñenme en esta aventura. Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Muy buenas, pues aquí estamos, otro podcast más, ¿no? Otro día más aquí en la oficina, otra sala nueva, aunque no vayan a notar, es otra Parece sala. que no, pero es otra sala. Llevamos 3 podcasts, una mesa redonda, vamos a tiro terso, ¿eh? Sí, empezamos el segundo mes, muy fuerte esto. Vamos a hablar sobre Big Data, creo que un tema maravilloso porque va muy de la mano con la inteligencia artificial, que fue el tema que tratamos el mes pasado. Y pues súper bien, porque además tenemos aquí a Javier Morales, Hola, que es el director de inteligencia artificial de Avanade y también es profesor de inteligencia artificial en la universidad. ¿Qué nos puedes contar más de ti? Bueno, pues lo más importante ya lo has dicho. Efectivamente, soy el director de inteligencia artificial en Avanade, que bueno, supongo que si escucháis este podcast ya conocéis Avanade, evidentemente. Sí. Y bueno, pues la verdad es que tenemos muchos proyectos, tenemos un equipo en Avanade bastante grande, 70 personas ya, ¿eh? 70 personas somos en total haciendo inteligencia artificial para los grandes clientes. Y la otra parte de mi profesión es dar clase. Me encanta dar clase, estoy dando clase en la Universidad Camilo José Cela, en el grado de informática, dándoles los fundamentos de la inteligencia artificial. Y también estoy dando Big Data, fíjate. Qué guay, o sea, vamos, es que nos viene como anillo al dedo hoy. O sea. Madre mía, qué maravilla. Y bueno, también tenemos a Hugo, que ya le conocéis, Hugo Moreno, estudiante del máster de inteligencia artificial. Y bueno, pues cuéntanos algo de ti que no nos hayas contado ya. Nada, que soy el único que no soy de Avanade aquí. O sea, no sé, parezco como el chaquetero o algo. No sé. Bueno, no, pero yendo al tema y tal, Javier, nos gustaría saber exactamente, que nos introduzcas un poco, nos lleves a tierra, ¿qué es esto del Big Data? Perfecto. Bueno, pues a ver, la definición evidente es la del nombre, ¿no? Datos grandes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos tratando con grandes cantidades de datos. Cuando hablamos de grandes cantidades de datos, hablamos de verdaderamente grandes cantidades de datos. Es decir, es algo que no va a caber en ninguno de nuestros ordenadores de casa y ese tipo de cosas. Estamos hablando de datos que en origen vienen mayoritariamente, hace ya algunos años, empezaron a partir de los dispositivos que había sobre todo en la industria, que son ahora dispositivos que están conectados y se llaman dispositivos IoT, que sabéis que es el Internet de las cosas, Internet of Things, ¿no? Bueno, pues estos dispositivos generan datos además durante un tiempo, pues 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, bueno, pues se generan verdaderamente grandes cantidades de datos. Cuando hablamos de Big Data, normalmente estamos hablando de varias decenas, miles de gigabytes para arriba. Gigabytes, terabytes. Ahora ya estamos hablando, cuando hablamos de temas de Internet, estamos hablando de ya tamaño de petabytes en cuanto hablamos de Big Data. Eso implica, y lo iremos hablando a lo largo del podcast, entiendo, implica bastantes diferencias en cómo se tratan esos datos a cómo se tratan pues, unos datos que podemos tener en nuestro disco duro. Muy bien, muy eso me parece una locura, o sea, del tratar tantos datos y tal, y siempre me ha generado mucha curiosidad, que ya lo hemos hablado antes previamente y tal, el tema de cómo se gestionan esos datos. A nivel empresarial, cómo se les saca buenos valores, cómo, no sé, cómo se hace el Big Data, cómo se maneja. Eso es una pregunta muy grande, ¿eh? Sí. Empezamos por el principio. ¿Cómo se almacenan? ¿Vale? Vamos a empezar pensando en cómo se almacenan. Normalmente estos datos no se almacenan en un único lugar físico, sino que se suelen almacenar en lo que se llama la nube, ¿vale? Yo entiendo que todos los que están escuchando saben algo de tecnología, pero para que los que no lo sepan, la mejor definición que yo he leído nunca de lo que es la nube es el ordenador de otro, ¿vale? Simplemente. La nube no es nada más que un conjunto de ordenadores, de servidores que están en algún sitio, que no son míos, que son de otro y yo lo pago por usar. Entonces, bueno, pues ahí, en eso, normalmente el Big Data se reparte entre un número relativamente grande de discos duros y de ordenadores, ¿vale? Como están repartidos, implica varias cosas. Implica primero que tengo que saber cómo acceder a los datos, es decir, tengo que tener algo que me diga dónde están los datos que yo estoy buscando porque están repartidos. Y al mismo tiempo, como son datos críticos, están duplicados, ¿vale? Pero
duplicados de una cierta manera para que si alguno de esos ordenadores se cae, entre comillas, entendiendo por qué se cae, que deja de funcionar, ¿vale? Esos datos no se pierden y además el acceso a esos datos se sigue manteniendo, porque ese trocito de datos está también en otro sitio, ¿vale? ¿Eso qué implica? Implica que por encima de todos estos datos tienen que existir una serie de software, ¿vale? De los cuales hay alguno muy famoso como Hadoop, que seguro que los oyentes lo conocen, que ¿qué es lo que hace? Pues nos prepara, digamos, una especie de paraguas, una capa por encima, que nos permite gestionar toda esta dificultad, ¿no? De que los datos estén repartidos, de que están duplicados, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, así es como se almacenan los datos de Big Data. La siguiente parte es cómo se accede, ¿vale? Pues acceder a los datos de Big Data, ahí ya sí es más fácil, ¿vale? Tenemos una conexión a ese ordenador de otro, a esa nube, y a partir de ahí, con esa capa que hemos tenido de alguna de las plataformas que hay, pues bueno, pues ya vamos pidiendo los datos y los vamos accediendo. Normalmente, como los Big Data son tan grandes, tenemos un modelo de acceso que es un acceso que se parece mucho, bueno, se parece muchísimo a lo que es el acceso a un vídeo por Internet. Lo que estáis viendo ahora mismo, los que estáis viendo YouTube, estáis viendo el vídeo en un modelo que se llama streaming, ¿vale? Sí. Que quiere decir que es stream en inglés, ¿sabéis qué es? Significa reguero, ¿vale? Es una forma como un chorro de agua que va llegando, ¿vale? Bueno, pues los datos a los que quiero acceder yo con Big Data, como son tantos, se accede de la misma manera. Se accede en streaming, es decir, yo pido unos datos y esos datos me van llegando a mí. Eso implica también una serie de cosas, ¿no? Y es que me llegan en un cierto orden, si quiero llegar a un dato que está más, digamos, lejos, pues tengo que hacer más operaciones de lectura, etcétera, ¿vale? Y eso sería la segunda parte, que es cómo accedo a los datos. Y ya llegamos a lo que tú preguntabas, la parte interesante. A la tercera, que era el valor, ¿no? Que es el valor, ¿vale? Aquí ya es, pues, el para qué se usa Big Data, ¿vale? Big Data, lógicamente, las empresas lo utilizan para conocer cosas. Vamos a dejarlo ahí, porque se puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, yo sé que tú eres experto en IoT, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el mundo de la industria, el Big Data se utiliza para conocer el estado de las máquinas, por ejemplo, ¿vale? Las máquinas tienen sensores. Te puedo poner algún ejemplo concreto de algún proyecto que hemos hecho en Avanade. Guay. No te puedo decir la empresa, porque es confidencial, pero sí que te puedo contar, ¿vale? Genial. Imagínate una empresa que está produciendo electricidad a base de quemar gas, ¿vale? Eso se llaman empresas de ciclo combinado, ¿vale? Que queman gas, tienen una turbina y con eso producen electricidad. Bueno, pues esa turbina que gira es como, imaginaros, como la turbina de un avión, ¿vale? Cuando veis un avión, una reacción, la turbina es muy, muy parecida. Esa turbina gira y el gas, digamos, una vez quemado, pasa por ahí los restos del gas quemado, ¿vale? Que mueven la turbina. ¿Qué es lo que pasa con ese gas? Sabéis que el gas natural tiene mucho CO2, ¿vale? Tiene mucho carbono. Ese carbono se va quedando pegado poquito a poco en las aspas de la turbina, ¿vale? Bueno, pues una de las cosas que sirven el Big Data es esa turbina tiene una serie de sensores para saber exactamente si el giro de esta turbina es perfectamente equilibrado o no. Porque si algunos, por ejemplo, si os imagináis, si en algunas de las aspas se empieza a quedar más carbono que en otras, pues el giro, aunque nosotros no lo veríamos nunca, pero no es perfecto, empieza a moverse, a balancear un poco, ¿vale? Con el tiempo y a la velocidad a la que giran estas máquinas, con el tiempo eso hace que se estropee. ¿Para qué se usa el Big Data? Pues para saber o predecir cuándo se va a estropear, de manera que puedo aprovechar para cambiarla por una turbina nueva, en lugar de que me ocurra de repente, pues puedo aprovechar para un momento en el que, bueno, pues me diga, oiga, usted no tiene que producir hoy porque en el mercado hay suficiente energía eólica, entonces puede parar, digo, pues aprovecho, paro, la cambio y cuando me vuelvan a pedir producir, pues ya la tengo nueva, ¿vale? Ese sería un ejemplo. Pero como una fábrica de coches que se rompe la máquina, que tienen que pagar la fabricación un mes. Las pérdidas que le supone a esa empresa no fabricar un mes de coches es impresionante. Con esto te anticipas. Dices, ¿cuándo tengo menos producción? En agosto, que cierran no sé qué, la gente se va de vacaciones, ¿qué tal? Pues en agosto paramos, renovamos todas las piezas que estén a punto de romperse, lo que sea, o instalaciones que estén bajo agua, muchas veces de fluido de agua, de caudales que van por debajo. ¿Cómo lo revisas? ¿Con buzos 2 meses bajando? Pues tienes sensores que al final dicen, esta tubería se puede romper de aquí a 6 meses, ¿qué haces? La vas pidiendo, porque no tienes una tubería de ese tamaño en tu casa y ya Exacto. A la ferretería, esta la cojo y me la llevo para acá, ¿sabes? Entonces te anticipas a esos problemas, a esos errores. Exacto. Pues, Genial.
O sea, que podríamos decir un poco que los datos nos proporcionan información de aquello que no podemos ver o que se nos escapa, ¿no? Porque es demasiado grande, ¿verdad? Sí, y además los datos nos proporcionan una cosa que es muy importante, y es que hay un dicho, que no recuerdo quién lo dijo, porque tengo muy mala memoria para los nombres, pero hay un dicho que dice que las opiniones siempre existen porque no hay datos. Es decir, cuando tú das una opinión, pues la das basado en algo, en lo que sea, pero cuando tienes datos ya no es una opinión, ya es un hecho, ¿vale? Entonces, los datos sirven para eso, para que cuando alguien que tiene que tomar una decisión en una empresa, un CEO, por ejemplo, el presidente de una empresa, tiene que tomar una decisión: ¿compro esto o no compro esto? ¿Lanzo este producto o no lanzo este producto? ¿Retiro este producto o no retiro este producto? ¿Vamos a tal país o no vamos a tal país? Pues cuando tienes que tomar esa decisión, la mejor forma de hacerlo es basarte en los datos, ¿vale? ¿En cuáles? En todos los que puedas. Antes la gente, antes del Big Data, una de las cosas que hacíamos, y bueno, tú y yo ya tenemos una cierta edad, una de las cosas que hacíamos en informática era decidir qué datos eran buenos y qué datos eran malos, ¿vale? Vamos a tomar una decisión, alguien de repente, un experto, ¿vale? Un experto, decía: no, pues para esta decisión los datos importantes son este y este. Genial. Se estudiaban, se aplicaban y fenomenal. Ahora no. Ahora la gente dice: bueno, ¿y por qué los datos importantes son esos? Porque lo digas tú, ¿no? No necesariamente. A lo mejor hay un dato que nadie se imagina que resulta que es determinante para tomar la decisión. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Coger todos los datos que pueda, ¿vale? Y se analizan con métodos que, bueno, tú estás estudiando el máster de inteligencia artificial, seguro que conoces unos cuantos, pues bueno, se analizan y a partir de ahí pues se ve, bueno, pues las decisiones que se pueden tomar. Dijiste algo en la previa que me gustó mucho, de que nos ayuda a conocer cosas que nosotros no conocemos, ¿no? Muchas veces te sorprendes que algo que querías... Exacto, claro, porque muchas veces los datos, tú crees que para la decisión que tienes que tomar se va a basar en 3 o 4 características concretas, pero de repente descubres que tienes algo ahí que, bueno, pues que es totalmente determinante y que realmente discrimina tu decisión entre sí o no, verde, rojo, derecha, izquierda. Y muchas veces, pues claro, no te lo imaginabas, ¿no? Y eso es justo el valor del Big Data, el que no tienes que tomar decisiones a priori, ¿vale? Y esto me lleva también a otra cosa importante, y es que las decisiones a priori, cuando tomamos una decisión a priori, que es casi siempre, o pensamos, ¿no?, qué cosas vamos a mirar para tomar la decisión, introducimos un problema que se llama el sesgo, ¿vale? Y es algo que es inherente a todos nosotros. O sea, hay sesgos que son más conscientes y que los puedes evitar, pero la mayoría de los sesgos son completamente inconscientes, no los podemos evitar, ¿no? Entonces, la mejor forma de evitar eso es utilizar justo muchos datos. No solo en cantidad, sino en variedad de datos, ¿no? Total. Tengo una pregunta así, rollo rápida, respecto a esto. ¿Crees que una empresa que utilice Big Data para tomar decisiones o para sacarle valor se desmarca muchísimo de una empresa que no lo haga? Absolutamente. Sí. De hecho, yo creo que las empresas que no lo hagan o ya no existen o son zombies. Son muertos que todavía no saben. Es como la película aquella de que estamos muertos pero todavía no lo sabemos. Pero sí, la empresa que no esté tomando decisiones basada en datos, ya sean big o no tan big. Hay empresas que a lo mejor no necesitan tanta Big Data, pero cualquier empresa que tome decisiones no basadas en datos, ¿se basará en qué? Pues se basará en decisiones que, así aquí podemos decir, aquí entre amigos, no son decisiones que yo llamo tipo cuñado. Es decir, yo sé lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque lo sé y ya está, y lo hago, ¿no? Pero vamos, que no es la forma de gestionar una empresa, ni mucho menos. Genial. Y a raíz de esto también me gustaría aclarar una cosa, que no sé si estarás de acuerdo o no, y que me gustaría saber tu opinión. Aquí una vez nos vino a dar una charla un hombre que se llamaba Carlos Izco, que trabajaba para SAP y tal, era como jefe de innovación o algo así, no sé exactamente, y nos comentó el hecho de que el aplicar datos a una empresa no necesariamente tienes que tener muchos datos o tienes que ser una empresa muy grande, sino que en pequeños negocios también puedes aplicar datos y sacar valor de ello. Completamente, 100% de acuerdo. Las grandes tienen más facilidad porque tienen más acceso a datos y sobre todo tienen más pasta para conseguirlos, ¿vale? Ya sea mediante sensores, ya sea comprándolos, ya sea lo que sea, ¿no? Pero las pequeñas los pueden usar también. De hecho, hoy día, por suerte, con Internet hay muchísimos datos que son públicos, que son gratuitos, que los puedes coger de Internet, y luego en tu propia empresa, si haces las cosas medio bien,
puedes tener muchos datos y sobre todo de tus clientes, ¿no? Que al final yo creo que es súper importante. Sí. Me parece eso un buen punto porque para la gente que escuche y a lo mejor tenga un pequeño negocio o piense en montar un pequeño negocio y no le mole, no tenga en mente de que a lo mejor esto del Big Data le suena como muy lejano y tal, que yo creo que podemos dar ese mensaje de que aunque tengas un pequeño negocio puedes aprovecharte mucho de puedes y debes. Tienes que intentarlo, evidentemente dentro de tu presupuesto tienes que hacer lo que puedas, pero hoy día cada vez hay más herramientas que te permiten coger datos de internet, te permiten tomar decisiones. Cada vez los modelos de inteligencia artificial, como tú sabes, son más baratos en el sentido de que se pueden ejecutar en ordenadores normales, no necesitas grandes servidores. Los datos en muchos sitios incluso ya te pueden proveer datos que están un poco ya tratados, un poco masticados y ya tienen, ¿sabes? Ya tienes esta visión de tu negocio un poco más cercana, pero sin duda tienes que invertir, desde mi punto de vista, tienes que invertir más en analizar los datos que en publicidad, por ejemplo. Total. Muy bueno. Vale, ligando ahora esto que has dicho, que pues es fácil encontrar datos en internet y tal, vamos a meternos un poco en rollo privacidad de los datos y todo esto. Sí, un poco al barro, la verdad, un poco a lo polémico. A lo que nos gusta. Efectivamente. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos control sobre nuestros datos o hacen con nuestros datos lo que quieran? O si sabes caso de... ¿Cuánto de seguro es? ¿Cuánto de seguro es? Todo. A ver, hoy por hoy hacen con nuestros datos lo que quieren, esa es la realidad. Pero por muchos motivos. El motivo principal es porque a nosotros tampoco nos preocupa que los tengan. Ese es el motivo número uno. Nosotros estamos usando ahora mismo, no sé cuántos móviles tenemos aquí, pero unos cuantos. Todos los móviles que están aquí ahora mismo están conectados a internet, tienen un GPS, saben por dónde hemos venido, cada uno de nosotros sabe por dónde hemos venido, cada uno de nosotros sabe el tiempo que vamos a estar aquí, con lo cual, bueno, simplemente los datos del GPS del móvil ya dicen mucho sobre ti. Añádele todo lo que te mueves por las redes sociales, añádele que las redes cada vez toman más datos de nosotros, en el sentido, por poner un ejemplo, que supongo que la mayoría lo sabéis, pero igual alguno no lo sabe. Cuando estoy navegando por Instagram, por ejemplo, Instagram no solamente sabe a quién doy like, que eso es bastante evidente, o a quién escribo, a quién sigo, a quién no sigo, sino sabe exactamente cuánto tiempo cada una de las imágenes está en mi móvil. Si yo estoy haciendo scroll a toda velocidad, sabe que están pasando unas centésimas de segundo, pero si de repente me paro a ver algo, sabe que estoy ahí más tiempo. ¿Y todos esos datos para qué los usa? Pues los usa para darnos más de lo que nos gusta, ¿no? El problema que hay ahora mismo en las redes es que se genera un efecto que se llama burbuja, y es que cada uno de nosotros en las redes vemos algo que solo vemos nosotros. Tú y yo no vemos lo mismo en las redes, aunque estemos en la misma red. Total. Y es porque te tiende a dar más de lo que te gusta. Que estás viendo el ejemplo típico, ¿no? Que estás viendo gatitos, ¿no? Pues te da más gatitos. Que estás viendo otra cosa que no sean gatitos, pues también te da más de eso. Y bueno, pues eso es, ¿para qué es? Pues para obtener tus datos, para tener tu tiempo y obtener tus datos. Hay un dicho que se dice en internet de toda la vida, que dice que cuando algo es gratis es porque el producto eres tú, ¿vale? Y es así, es así. Hay un caso muy famoso que, bueno, yo creo que es cierto, pero bueno, se cuenta, a lo mejor no es cierto del todo, pero se cuenta como cierto, y es que Facebook hace bastante tiempo a una usuaria de Estados Unidos le felicitó por su embarazo, cuando esta usuaria todavía no sabía que estaba embarazada, ¿vale? Luego estaba embarazada de verdad, pero que, bueno, que le habían mandado esta felicitación un poco por lo que estaba interactuando en Facebook. Amazon dice en sus charlas que sería capaz de enviarnos 10 productos a nuestra casa, de los cuales nos quedaríamos con 9. Claro. Pagando, no lo regala. No lo regala. A ti nos gusta mucho. Es curioso porque también el tema de TikTok analizan todo. Todo. ¿Cuánto tiempo te pasas mirando un vídeo? ¿Cuánto tardas en deslizar? Si le das me gusta, si no, si compartes y tal. Como todas las redes sociales al final. ¿Qué pasa? Que claro, han detectado que se han utilizado esos datos para campañas de política, o las fake news en cuestión de horas se pueden hacer muy virales y llegar a todos los lados. Sin ir más lejos, la Dana
uno de cada 2 vídeos que te encontrabas, uno te decía una cosa y el otro te decía la otra. ¿Cuál es el verdadero y cuál no? Por likes, no puedes medir. Por eso tienes que informarte un poco más. Y luego ya está lo de, claro, lo utilizan para la publicidad. Lo típico de, yo me estoy comprando una silla para currar a gusto y tal, no me tuve ni que meter en el teléfono. O sea, yo miré el teléfono, lo dejé, me puse a buscar sillas. Cuando encontré la silla que yo quería, fui a escribir a mi padre y se me abrió el Instagram. El primer anuncio que me salía en todo el medio era una silla. Claro. Y luego vienen tus padres y te dicen, el teléfono me escucha. Y te has leído los términos y condiciones eternos que está. Bueno, pues claro que te escucha, pero tú has decidido que te escuche. Claro, ahí hay un poco de todo. Los algoritmos es Big Data, que te predicen lo que tú necesitas. Efectivamente, todos los algoritmos de TikTok, pum, Big Data. Por eso me salen todos los vídeos de gatitos, porque sabe que me gustan. Y el de TikTok es muy bueno. Todo es Big Data y además, precisamente las redes sociales y la mayor, todas las aplicaciones gratuitas que tenemos en el móvil son gratis por eso, porque lo que estamos pagando con nuestros datos. Aquí hay un tema interesante y es que hay un movimiento bastante interesante que todavía no es muy potente, pero bueno, ya existe la tecnología, que es el blockchain, ¿vale? El blockchain, que todos lo conocéis como algo que sirve para hacer las criptos, que tiene muy mala fama y no vamos a hablar de eso, pero el blockchain como tal, lo que sirve es para, por ejemplo, certificar lo que tú estás haciendo. Y puede servir para que tú le des tus datos. Hay un movimiento bastante interesante y es para que tus datos te pertenezcan solamente a ti y de manera que tú, mediante una cadena de blockchain, tú puedes ceder tus datos a quien tú decidas. Es decir, no te lo roban, correcto, sino que tú los cedes o los vendes. Eso ya tú eliges. El tema de la ¿no? Web3. En algún caso puedes decir, oye, pues mira, mis datos los voy a compartir con el banco a cambio de pues que no me cobren por mi cuenta o que mi préstamo sea un poco más barato o a 15 euros el dato, yo qué sé. Pero es un acuerdo personal que haces tú con esa entidad, no que los estés dando, que se lucre la entidad directamente sin tu beneficio. Claro, no, pero como por ejemplo con lo del caso del iris, que ya lo hemos comentado alguna vez, que te doy 30 euros en criptos y te escaneo el iris. Ala, ya tengo tu huella dactilar para lo que me salga a mí de las narices. Y te he dado 30 euros en cripto que a lo mejor no lo vas a poder sacar de la aplicación. Es una correcto. ¿Crees que eso es la solución al tema de privacidad y tal? O una de las soluciones. Yo creo que esa es la solución. O sea, la solución definitiva es que nosotros tengamos en nuestro móvil, en algún tipo de cadena de blockchain, nuestros datos, la que nosotros decidamos. Además, la mayoría, en el futuro, las cadenas de blockchain serán interoperables, ¿vale? Podrán hablar unas con otras, etc. Y bueno, pues tú tienes ahí tus datos y cuando te estás conectando, lo que tú mencionabas antes, con la Web3 te estás conectando a algún sitio, de repente este sitio te dice, oye, para conectarte aquí yo quiero tus datos y si no, no te conectas, me los tienes que dar. Pues tú eliges, oye, ¿te los doy o no te los doy? ¿Me interesa tu servicio? Fenomenal, te doy mis datos. ¿Qué datos te doy? Pues yo selecciono los datos que te doy y esos datos se entregan, además de una manera fehaciente, queda ese bloque ahí, que tú has entregado los datos, ese bloque nadie lo va a cambiar. Y bueno, a partir de ese momento esa empresa usa tus datos para lo que te haya dicho que los va a usar, ¿vale? Claro, eso es importante que sea de manera clara, que no te haga la trampa de acepto los términos de condiciones de 95 páginas que no se ha leído ni el que lo ha escrito. Pues seguro que lo han pasado por inteligencia artificial, pero claro, que sea claro él. Te voy a dar este dato para este servicio y tal, porque si no, entonces ya pierde un poco, para mí, en mi opinión, pierde un poco la esencia. Sí, afortunadamente en Europa regulamos bastante este tipo de cosas, o regulan, vamos, yo no regulo nada, pero los que mandan sí regulan, ¿no? La regulación es como todo, es un arma de doble filo, ¿no? Te pasas regulando, te pasas regulando y al final eso es un lastre y es una cosa bastante farragosa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la ley GDPR de Europa protege mucho y una de las cosas que hace es eso, ¿no? Que cuando tú das tus datos para algo, no se pueden usar para otra cosa, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y qué pasa si los usan? Bueno, pues si los usan están cometiendo un delito y por lo tanto se están exponiendo a que les puedas denunciar y a que les puedas multar. De hecho, ahí hay otra anécdota. Hay gente especialista en sacar un dinerito denunciando a las empresas. Sí, por ejemplo, una de las cosas que hace mucha gente es apuntarse en lo que se llama una lista Robinson. Sí, que es una lista Robinson, es, oiga, yo no quiero que nadie tenga mis datos, nadie me conecte para nada, nadie me ofrezca ningún tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, las listas Robinson, pues, le hacen el caso que les hacen, ¿no? Y de repente, pues, alguien viene y se pone en contacto contigo, oye, que no sé qué, que si te quieres cambiar a otra telefonía o lo que sea.
denuncia y bueno, pues le puedes llegar a sacar 6.000 euritos. Y hay gente, fuera de coña, hay gente que bueno, pues que ha sacado varias de estas. Y con la política de cookies y cosas esas, en muchas páginas te hacen el ofrecimiento al revés, de aceptar todas, no te ponen un rechazar todas, tiene que ser muy claro las cosas, te ocultan cosas. Te ponen en un color más llamativo el aceptar todas que la selección de las... Legalmente no pueden, tienen que ser al revés. Y luego está el otro paso, que son las webs estas de periódicos, que es o aceptas las cookies o pagas una suscripción. No las directamente. Pero este es en su derecho, como decir, bueno, pues si no quieres mis datos, págame 3 euros. Claro, pero eso me parece... Pero es tu elección ya ahí. Ya. Pero a mí eso me parece muy limpio, fíjate. Es loable, Oye, claro, es decir, o me aceptas las cookies y por lo tanto te pongo ahí algo en tu ordenador que está hackeando lo que haces, o me pagas. Claro. Te están dando un valor por tus cookies. Oye, ¿me pagas 3 euros? Pues, ¿qué es lo que valen mis datos para este señor? 3 euros. Ya, bueno. Es mejor es ahora que pagan Netflix y encima te cobran anuncios. Por ejemplo, ahora pagas Netflix o Prime, ¿vale? Yo que tengo Prime porque pido en Amazon demasiado, pues pagamos un mes. lo estoy pagando y de repente... Y además que son unos cachondos, ¿no? Porque te dicen, esto lo estás viendo con menos anuncios. Digo, ¿cómo que con menos anuncios? Pero si menos es 0, lo estoy viendo con más. Antes eran 0 y ahora son 2, luego es más, no son menos. Entonces son unos cachondos. ¿Menos de cuánto? Y un dato curioso de lo del tema de lo de la lista Robinson, así como tip, si os llaman de publicidad de telefonía, aunque no estéis en la lista, si decís que estáis en la lista, os cuelgan. Así os ahorráis el venga, buenas tardes. Yo creo que ya lo de la lista se lo pasan todos en plan de que... A mí me cuelgan. Un buen tip. Un tip bastante bueno. Sí. Yo lo que hago, para los de la telefonía siempre digo que mi teléfono es de la empresa, que no es verdad. Yo digo, mire, es que mi teléfono es de la empresa y yo no decido sobre él. Ya me dicen, ¿con quién puedo hablar? No sé, que yo cuelgo directamente. Yo lo siento mucho, pero cuelgo directamente. Siento más ser mal educado, lo siento mucho, pero es que son... Oye, lo siento, de verdad que no quiero nada. Oye, pero pasa buen día y ya cuelgo, entonces es fatal. Sí, yo también. Es que, a ver, yo tengo bastantes conocidos que han trabajado o que trabajan ahí. Sí. Me da mucha pena. Yo entiendo y en parte me da pena también, pero yo... Es un trabajo muy duro, ¿eh? Muy duro. Sí, muy duro. Sí, bueno. Vale, bien, yendo de nuevo con el tema que lo has sacado tú. No parece ni sacarlo. Lo dejan tú, te lo has sacado tú. Que al tema de las restricciones. Vamos a abrir un poco el melón de restringir está bien, nos deja atrás respecto al resto del mundo o no. ¿Debería el resto del mundo restringir igual en ese sentido? ¿Cómo lo vemos? Yo te matizo, yo dije regular, no restringir. Perdón, tienes razón. Entonces, regular, desde mi punto de vista, y estoy dando mi opinión completamente personal, y esto no es un tema de IA, con lo cual aquí tengo la misma expertise que cualquiera de vosotros. Pero desde mi punto de vista, regular este tipo de cosas que defienden nuestra intimidad y nuestra privacidad es correcto. Lo que hay que hacer es ver hasta dónde se regula, ¿vale? Porque ya no porque regular mucho, como muy bien quieres tú apuntar, nos puede llevar a estar por detrás de otros países, potencias, entendiendo por potencias Europa frente a Estados Unidos o China, ¿no? Sí. Que ahora mismo son las tres, o bueno, las tres, ojalá Europa fuera igual de potencia que Estados Unidos y China. Pero bueno, Europa es una potencia en derechos humanos, ¿no? Entonces, es verdad que es necesario, pero bueno, hay que mantener el punto. Desde dos puntos de vista. Uno, que no haga que las empresas no puedan ofrecer servicios en Europa porque les salga demasiado caro. Y el otro, que no hagan regulaciones que son imposibles de cumplir, porque esa es otra. Hay veces que haces una regulación tan compleja que es imposible de cumplir. Total. Y bueno, luego hay regulaciones como lo de los tapones, que bueno, que en fin. Estos sí que se despegan, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, son anteriores a la regulación. No voy a perder esta botella nunca. Estos igual estaban de antes. Fijaros, fíjate, yo tengo una anécdota mía personal con esto de los tapones. Nos acostumbramos tan rápido a esto del tapón que no se cae, que hace aproximadamente 3 semanas estuve fuera de Europa, fuera de lo que es la Comunidad Europea, y en el aeropuerto lo primero que hice fue llegaba seco en el avión, comprar una botella de agua. Y hice así con el tapón, daba por hecho que estaba sujeto y se fue por debajo de las mesas del bar. Y me tuve que tomar la botella de agua toda seguida porque me quedé sin tapón. O sea, que fíjate cómo nos acostumbramos de rápido a estas cosas. Sí, es como el meme que enseñó House el otro día en la mesa redonda, que era la hidra esta de 3 cabezas. ¿Hidra se llama? Creo, no sé, el animal mitológico que tiene 3 cabezas. Y una era Estados Unidos y debajo creo que era ChatGPT, puede ser que salía.
Luego la del medio, que era China, salía DeepSeek, ¿puede ser? Y ya va a asegurar. Y en la tercera, que era la cabeza tonta, salía Europa con el tapón. Sí, hay muchos memes al respecto. O sea, es que es buenísimo. Sí, a ver, tampoco podemos no regular, porque evidentemente Europa no es ni Estados Unidos ni China. Y yo creo que la mayoría de los europeos no queremos ser ni Estados Unidos ni China. No. Totalmente. No, entonces, nosotros en Europa, históricamente, Europa viene de una tradición de la filosofía griega, de la forma de hacer las cosas de los romanos, bueno, nuestro modelo es un modelo social, democrático, bueno, y evidentemente no. Tenemos que competir, porque hay un mercado en el que hay que competir, pero no somos lo mismo. Y yo, vamos, al menos yo no quiero ser lo mismo. No, yo creo que bueno, no voy a decir ningún europeo, porque sé que muchos europeos querrían, pero yo creo que estamos de acuerdo en que hay que mantener ese bienestar social, por así decirlo, esos derechos humanos y tal. Lo que pasa es que sí es verdad que como que entra un poco el miedo de que te comen, al fin y al cabo te comen. Pues son, como decimos, China, Estados Unidos, potencias muy grandes, que les da un poco igual a veces los derechos humanos, y que eso al fin y al cabo genera un poco de presión, ¿no? Quizá. Sin duda, claro que te genera presión, porque al final estamos compitiendo en un mercado global, se compite en el mundo. Y las empresas que están en Europa, evidentemente, pues probablemente tengan algún tipo de sobrecoste por el mero hecho de tener que cumplir una serie de regulaciones, ¿no? Respecto a las empresas que están en Estados Unidos. De hecho, el mero hecho de crear una empresa en Estados Unidos es mucho más sencillo que en Europa en general, que tampoco generalizando. Evidentemente, siempre que generalizamos, a lo mejor alguno de nuestros oyentes nos dice, pues en tal país te conectas por internet, das 2 clics y probablemente. Pero así en general es un poco más complejo, y luego evidentemente pues un poco la relación que tienes con el mercado pues está más regulada, ¿no? Pero bueno, pensando que eso nos protege, pues vamos a darlo por bueno. ¿Dónde ponemos el límite? Pues a lo mejor yo creo que ahora mismo, desde mi punto de vista, estamos un poco sobreregulando. Hay un poco exceso de regulación, y yo creo que algunas empresas, de hecho yo conozco a alguna gente que se ha ido fuera de Europa a montar alguna startup, precisamente porque aquí es más complejo la regulación, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener cuidado con eso. ¿Es factor miedo, factor económico a lo mejor, o el desconocimiento de que no se apuesta? No lo sé, pero mira, te pongo un ejemplo. A ver si lo digo bien, lo digo de memoria. En Inglaterra, cuando empezaron los coches, cuando se empezó a desarrollar los coches, sabéis que el mercado en Europa, el invento del vehículo, pues se hizo más o menos a la vez en Inglaterra y en Alemania. Sin embargo, la industria automovilística alemana es más potente que la inglesa. Y tiene una razón curiosa. Investigando sobre esto hace tiempo, encontré que en Inglaterra, para que los coches no le hicieran la competencia a los coches de caballos, se hizo una regulación que lo que decía es que cuando un vehículo, iba por una ciudad, ¿vale?, tenía que ir a una velocidad inferior a la de los coches de los caballos, para que no le hicieran la competencia. Y además, en el caso de que hubiera coches de caballos, el conductor tenía que llevar a alguien que fuera caminando, avisando de que aquel coche era un coche que hacía ruido y que podía asustar a los caballos. Bueno, pues esa regulación, que no estaba en Alemania, hizo que la industria alemana del vehículo duplique la industria inglesa. Claro, es que eso no es progreso ni evolución. Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso, porque ese es un ejemplo claro de exceso de regulación, de exceso de proteccionismo, que lo que hizo fue, en este caso, pues la industria de los vehículos de UK es inferior a la de Alemania, ¿vale? Wow. Oye, pues bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Hemos hablado del blockchain, del IoT, el 5G que está en todos lados y demás, ¿vale? O sea, son tecnologías con Big Data, que al fin y al cabo utilizan muchísimo Big Data, que el nacimiento es Big Data. No están todavía como que muy maduras, pero ya es como que obsoletas, ¿vale? Porque ya todo el mundo conoce y sabe de ellas y ya todo el mundo las tiene en mente. ¿Qué en el futuro tenemos de Big Data? ¿Algo disruptivo que creas que pueda romper pues la pomada? Pues a ver, ahora mismo lo más disruptivo, hay 2 cosas dentro del Big Data que no es que sean exactamente disruptivas, pero que van a dar un gran avance. Por un lado, la capacidad de almacenamiento. Se está desarrollando bastante tecnología para poder almacenar datos a nivel ya de nanómetros. Es decir, que en una
Bueno, y de hecho, yo creo que todos lo veis, ¿no? Las tarjetitas estas de memoria de los móviles, Sí, hace 5 años te comprabas una tarjeta de 256 megas y era la leche. Ahora la misma tarjeta es de 256 gigas y ya tampoco es la leche, porque las hay de 1 tera y de 2. Bueno, pues en ese mismo espacio ya se está hablando de ser capaz de almacenar varios cientos de terabytes en el mismo espacio de una tarjeta. Con lo cual, por ahí ya tenemos un avance. Podemos almacenar los datos de una manera más densa, consumiendo menos energía. Y por el otro lado está el tema de la computación cuántica, que explicar lo que se sale de este podcast, pero eso sería un buen tema. Sí, desde luego es un buen tema. Pero básicamente la idea es que para cierto tipo de problemas, y de momento no para cualquier tipo de problemas, ¿vale? Pero para cierto tipo de problemas la computación cuántica va a dar un avance cuántico, ¿vale? Es un avance de exponencial, 2 elevado a n. Y por lo tanto, bueno, pues eso va a hacer que podamos tratar datos, muchos datos, mucho más deprisa. Y por lo tanto podremos tratar más datos. Porque al final, a lo largo del tiempo del Big Data, lo que ha ocurrido es que cuanto más capacidad tengo de cálculo, más datos cojo. Antes, por ejemplo, cuando uno piensa en Big Data, piensas en datos, pues eso, hablábamos de los sensores, ¿vale? Sí. Hablábamos de cosas, datos, tal, pero pensad ahora mismo el 90% de la información que hay en Internet, 90% de la información que hay en Internet son vídeos. Ni siquiera son fotos, son vídeos. Bueno, pues como este podcast. Pues analizar eso, ya no recuerdo cuántas horas de vídeo hay por cada segundo nuevas en Internet, pero es muchísimo. Pues analizar eso cada vez es más interesante. Ya se puede analizar vídeos directamente, saber quién ha hablado, qué ha dicho, te lleva directamente al punto donde el señor X ha dicho no sé cuánto. Sí. Y bueno, pues cuantos más datos tengamos y más capacidad de cálculo, más datos analizaremos. Muy interesante esto que has dicho de la computación cuántica. Me gustaría saber si tiene estrecha relación Big Data, computación cuántica, cómo se relaciona. Hoy por hoy no. Porque, a ver, hasta donde yo sé, que tampoco soy ningún experto en computación cuántica, y aquí que me perdone algún oyente que lo sea, pero la computación cuántica ahora mismo lo que es capaz es de resolver ciertos tipos de problemas, ¿vale? Ciertos tipos de problemas que normalmente son problemas matemáticos que llevan mucho tiempo de computación. Y esto, la computación cuántica, sobre todo ese es un tipo de problema en el que hay que explorar diversas soluciones a la vez. La computación cuántica esto lo hace muy, muy bien. Pero no sirve para todas las cosas, ¿vale? Entonces, si tienes que hacer algo que sea, pues típicamente, analizar datos que llegan de una manera secuencial, pues no ganas nada con la computación cuántica. Hoy por hoy, que mañana puede ser de otra manera. Entonces, es verdad que hoy por hoy no se aplica mucho al Big Data, se aplica más a problemas de simulación, problemas de resolución de ecuaciones diferenciales, típicos problemas de física, etc. Y bueno, ahí es muy, muy, muy potente. Pero ya te digo, lo que pueda ocurrir no lo sé, porque eso va muy, muy deprisa. Claro, sí. Muy bueno. Claro, también el que vaya muy deprisa es por el hecho de que cada vez recogemos más datos, ¿no? Y cada vez estamos en constante aprendizaje y tal. O sea que eso también, el Big Data o el tratar con los datos, hace que la revolución tecnológica sea exponencial. Sí, además es que hay una necesidad de esto. Fijaros, hay un tema que la gente muchas veces se olvida, y a mí me apasiona, de Big Data, y es que tiene que ver con los datos que se obtienen, por ejemplo, del colisionador de hadrones que tenemos en el LHC que hay en Ginebra, ¿vale? Este LHC, por cada colisión que genera, y genera varios millones de colisiones por segundo, genera terabytes de datos, ¿vale? Estos datos no solamente no se pueden almacenar, ni siquiera se pueden estudiar en tiempo real. Entonces, bueno, pues es tal la cantidad de datos y tal la necesidad de computación que directamente lo que se aplica es una serie de algoritmos que buscan algo concreto. Imagínate que estás buscando, pues bueno, ahora mismo se está buscando algún tipo de... Normalmente buscan cosas que tengan que ver con algo que choque con el modelo estándar de partículas, algo que no esté
previsto. Bueno, pues ahora hay, bueno, tampoco sé explicarlo muy bien porque lo he leído, pero bueno, tiene que ver con una desintegración, que hay una cierta asimetría. Bueno, pues se está buscando eso concretamente. ¿Y qué pasa? Claro, está la cantidad de datos que tú estás buscando algo que, volvemos al principio de la conversación, que tú has dicho, con tu sesgo intelectual y tu investigación, has dicho que ahí es donde vas a encontrar tu solución. Porque, claro, es que todo lo demás es tan grande que ni siquiera puedo mirarlo. Entonces estoy buscando, que está, claro. Entonces yo hago un algoritmo para que busque esto. Y si lo encuentro, he acertado. Pero ¿y quién te dice a ti que la solución no está aquí en lugar de aquí? Eso no la estás mirando. Bueno, pues eso efectivamente es algo que ahora mismo existe cada día. Es un Big Data que directamente no podemos tratar. ¿Crees que en algún momento lo podremos tratar? Espero que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, cada vez eso implica más capacidad de cálculo, más cantidad de datos. Pero bueno, como siempre hemos ido venciendo a la ley de Moore, famosa. Sí, con lo cual, bueno, en principio yo creo que sí. No sé cuándo, pero yo espero que sí, que se pueda hacer. Claro, todo esto también genera muchos datos, genera mucho coste y genera... O sea, porque esos datos hay que almacenarlos en algún sitio, al fin y al cabo, físico, claro. Aunque sea la nube, como has dicho tú, es el ordenador de otro. Esto también tiene un impacto en el sentido de ecológico, ¿no? Y medioambiental. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Efectivamente, esto está ahora mismo de plena actualidad. Esos centros de datos consumen energía, consumen mucha energía. Y... aunque se está trabajando para que consuman la mínima posible, ¿vale? Y se está pensando dónde ponerlos, pero ahora mismo consumen realmente mucha energía. Y esa es la misma energía, porque es electricidad, es la misma energía que consumimos tú y yo, la misma energía con la que nos iluminamos, con la que hacemos la comida, con la que nos calentamos en invierno. Y entonces es una competencia muy dura. Porque claro, los datos probablemente sean más rentables que nosotros. Entonces, si eso hace si eso hace que la electricidad suba, pues claro, nos afecta directamente, ¿no? Evidentemente ahí se está trabajando mucho para que eso cambie. Hay experimentos como, bueno, pues como meter un centro de datos. Microsoft tiene un experimento de un centro de datos en el fondo del mar. Alguien puede decir, bueno, pero es que entonces eso está calentando el agua del mar. Efectivamente, claro. Muy poco, proporcionalmente es muy poco, pero bueno, a lo mejor... El mal menor. Claro, a lo mejor muy poco ahora. Ahora. Claro. Sí, en caso de que funcione, a ver cuál es la empresa con las capacidades de hacerlo que no monta un centro de datos, claro, en el fondo del mar. ¿De qué se está hablando? Y qué es lo que yo leí una vez y me parece que, bueno, probablemente esté lejos, ¿no? Pero sería la solución definitiva. Y es que los centros de datos estén en el espacio. Joder, pensaba que ibas a ir por ahí, no me lo digas, claro, que vas a estar en el espacio. Ahí hace frío. Nos vamos a Marte todos a vivir al final. No, en Marte no, aquí alrededor de la Tierra, por aquí, ahí, que estén flotando, ¿no? Ahí hace frío realmente y por lo tanto ya la refrigeración pues está garantizada, ¿no? Tienes la luz del sol directa, con lo cual tienes la energía. ¿Y dónde está el único problema? En el canuto para acceder a esa nube, que ahí sí que sería una nube. Pero claro, literalmente pero llevo al lado cuñado. O sea, si ahora tenemos que ir desplazarnos a Londres, a China, informáticos a Marte, ¡wow! Austria, a ver a nuestros clientes, la gente que trabaja ahí, me voy al espacio, a ver cómo está mi CPD. Y dices, ¿qué fondo más guapo te has puesto? No, querido, es la Tierra de fondo. Mira, Calleja, ¿no? Calleja fue ayer, antes de ayer al espacio. Sí, 11 minutos estuvo el tío. Pues ya está, en 11 minutos ¡qué barbaridad! Estaba arriba. Cambias tu servidor, ves que está todo bien, ¿no? Tardas menos que en venir del aeropuerto. Eso sí. Oye, estamos llegando al final. Estamos hablando de muchos datos. Antes de llegar a la parte final que lanza las preguntas, me gustaría intentar aterrizar a nuestros oyentes, porque hablamos de datos, cantidad de ingesta de datos. Igual se piensan que esto es Matrix. Y la gente cuando analiza los datos ve aquí números por todos lados, matrices. ¿Cómo trata la gente normal, humana, de negocio, por ejemplo, esos datos? Muy bien. Efectivamente, volvemos a la Tierra, ¿no? Claro, vamos a hablar. A ver, efectivamente, ¿cómo se trata en una empresa los datos? Pues normalmente las empresas tienen software, ¿vale? De distintos fabricantes, los que toquen, ¿no? Hay un montón de productos para manejar Big Data, y incluso algunos productos, antes del podcast, del tema del open source y el código abierto, etcétera. Hay unos cuantos productos que son open source de código abierto. Y al final, ¿qué es lo que me permite? Pues me permite coger todos esos datos, meterlos en tablas,
trabajarlos con algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning, de lo que sea, ¿no? Y al final sacar conclusiones, al final decir, bueno, pues me voy a ir a tal país o me voy a ir a cuál país. Mira, un ejemplo, una empresa perfumera española, ¿vale? Tiene montado este Big Data para sus perfumes, con un montón de datos cogidos de la sociedad. De manera que ellos saben, antes de ir a un país, qué perfumes van a ser buenos van a pegar en ese país, porque los gustos de ese país los conocen, y como este perfume está asociado a una serie de valores no tangibles, pues cuando lo llevan a ese país saben cuáles van a pegar y no. Pero más aún, lo que están haciendo ahora es ¿cómo puedo hacer un perfume para que las personas entre 15 y 22 años de Ucrania, y pobrecitos ucranianos, ¿no? Por eso me he acordado de ellos, puedan comprar ese perfume y les guste? ¿Vale? Bueno, pues eso se puede hacer con Big Data, gracias a los datos que tengo en mi casa. Yo conozco los datos de mi perfume, pero también tengo los datos de los gustos, de cómo ha pegado otros perfumes en Canadá, ¿no? Que los pobrecitos con el frío que pasan allí, ¿no? Pues lo de los perfumes lo llevarán mal, pero bueno, pero cómo pegan, ¿no? Y bueno, pues de esa manera puedo diseñar un producto mío específicamente para que vaya a un sector concreto de la población de un país concreto del mundo. Sin ir más lejos, en el fútbol también. Bueno. Que estuve investigando el otro día, hay dos equipos, el Liverpool y el Brentford, a lo mejor me estoy equivocando en el nombre. No. Está bien, ¿no? Vale, perfecto. Que yo de fútbol, cero. Uno de ellos, el Brentford, utiliza el Big Data para elegir ciertos perfiles de jugadores poco valorados que sirven muy bien para su manera de juego, y ahora están en la Premier League y se mantienen. Exacto. Y dices, joder, has utilizado datos. Luego los del Liverpool resulta que utilizan esos datos para hacer como un análisis para posibles lesiones, maneras de jugar, recuperaciones más rápidas. Es que lo tienen, o sea, es las estrategias, todo. O sea, y es una barbaridad. O sea, es que están utilizando el juego a su favor. O sea, exactamente. Todo. Exactamente. Pero esto es como en la película de Regreso al Futuro, creo que es, que hay uno que se hace muy rico, que es un gilipollas, pero que se hace muy rico porque tiene un libro que dice cuáles son los resultados de tal. Sí, pues es que estamos acercándonos a eso, porque vamos a saber qué va a pasar en los partidos con tantos datos antes de que ocurran. ¿Vamos a acabar así? De hecho, sin el libro, pero sí que hay unas cuantas empresas que se dedican a las apuestas en Internet que utilizan Big Data de los equipos para, pues para predecir. Probablemente esto es como todo, ¿no? La estadística no te va a predecir una apuesta, pero si haces 1000 apuestas con esta metodología, probablemente la media de todas sea superior al puro azar. Y entonces, bueno, pues vas a ganar. A todo esto no incitamos a usar Big Data para apuestas. Por favor. No apostéis. No lo incitamos. No lo incitamos. Vale, pues ahora sí ya es un placer haberte tenido aquí. Estamos al final. Vamos a hacer una ronda rápida al final que solemos hacer siempre de cómo sintetizarías toda esta conversación que hemos tenido. O sea, Big Data para la sociedad, cómo la afecta y empresarialmente. Elige tema o los dos, lo que tú quieras. Pues lo centramos en las empresas, que es más fácil. Yo creo que el resumen es que si tienes una empresa, aunque sea pequeña o grande, te preocupes por los datos, porque al final es el oro del siglo XXI, y no es tan caro. Y dediques esfuerzos a que tus datos sean correctos, que tus datos estén bien organizados y que en lugar de tener una opinión, tengas datos. Vale, te voy a hacer un bis porque como eres profesor y como eres profesor a la parte de educación o de alumnos o futuro que nos viene. Pues nada, el futuro, a ver, ahí a mí me parece súper interesante. Tú estás haciendo un máster en inteligencia artificial que me parece un absoluto acierto, y desde luego a los que nos estén oyendo y estén pensando qué estudiar, que hagan, a ser posible, una carrera de tecnología que tiene mucha salida. Hace falta, en el mundo hacen falta muchísimas personas que hagan tecnología, y las personas que no hagan tecnología, que se interesen por la tecnología, porque también son muy interesantes. Es decir, alguien que venga de un mundo que no tiene nada que ver con la tecnología. Estoy pensando en un caso que yo he tenido en mi equipo, una persona que venía de filología hispánica, clásica, imaginaros lo lejos que está de la tecnología, sin embargo nos venía fenomenal a la hora de diseñar flujos de diálogo para los chatbots. Entonces, bueno, pues las personas que no están o que no quieran, por lo que les dé la gana, hacer tecnología, que piensen que también pueden echar una mano. Y luego hay la creatividad. Al final, yo trabajo con mis alumnos, lo que más me gusta es que la gente joven
tenéis una cosa, y es que los que ya cumplimos años tenemos menos, y es tenéis atrevimiento. Y es muy, muy importante. Echarle un par, ya seas chico o chica, echarle un par, es lo mismo. Tener atrevimiento y decir, mira, esto lo voy a hacer ¿por qué? Porque me da la gana, porque quiero hacerlo y porque puedo. Y porque soy una persona en potencia. Yo le digo muchas veces a mis alumnos, digo, aquí no tenéis o sea, no os falta nada a ninguno para poder ser premio Nobel. Depende de lo que queráis hacer. Correcto. Magníficas palabras. Qué bueno. Me acaba de inspirar. Es que siempre que vengo aquí, la gente me motiva, macho. Es que se los presento a gente top. Ya, encima me dais motivos para motivarme más y más. No, sí. Eso recalcando un poco lo que ha dicho, que estoy súper de acuerdo en que los datos son el oro, o sea, literalmente es el oro de esta generación. Que se habla mucho, por ejemplo, de inteligencia artificial y no se sabe que lo más importante de la inteligencia artificial es el Big Data y los datos, que cuanto mejor sean los datos, cuanto más sepas de los datos, del negocio, de tal, mejor vas a saber enfocar IA en tu trabajo, en todo. Y muy de acuerdo con lo de creatividad, tener ambición, atrevimiento, totalmente de acuerdo. Yo animo a todo el mundo que se atreva a hacer las cosas y que luche por lo que le guste. Sí, además que sin miedo a fallar, que sin miedo a fallar. Hay que atreverse, te equivocas, no pasa nada. Haces otra prueba, vuelves a intentarlo. El caso que se cuenta siempre es el caso de Edison. Cuando inventó la bombilla, hizo 10.000, que se dice pronto, pruebas fallidas. Y le dijeron, bueno, es que ha fallado usted 10.000 veces. Dice, no, he aprendido 10.000 formas de no hacerlo. Correcto. Y cómo no se debe hacer, hasta que dio con la buena. 10.000, yo creo que muy pocos de nosotros hoy aguantaríamos 10.000 cagadas, con perdón, antes de acertar. Pues siempre se lo digo también. Inventó la bombilla y aquí la tenemos. El éxito no viene sin el fracaso. La gente que te dice, absolutamente, el éxito no sé cuánto, es mentiras. Es mentira. Y eso es precisamente volviendo a lo que hablábamos antes de las criptos, ¿no? Ahora se está vendiendo no, yo me compro unas criptos, suben el 35.000% en 2 días y me hago rico, me compro un Lamborghini y salgo por ahí y me hago influencer. Mira, está muy bien, pero eso no es, el 99,9% de las veces no es verdad. Entonces, pero lo que tú dices, ser atrevido, ser resiliente, tropiezo y sigo, porque mi idea es mía y a mí me importa un pito lo que opinen los demás. Yo creo que esto es lo bueno y ya por aquí voy. Totalmente. Vale. Yo hago breve, más orientarlo a la gente que nos está escuchando, que investiguen sobre qué es esto. Si tienes una startup, investiga lo que es. Si es una persona normal y corriente, infórmate de qué están haciendo con tus datos, cómo puedes utilizarlo para bien en tu vida, porque al final, pues, lo que hemos dicho, cualquiera puede acceder a ello y verlo. Y pues eso es saber qué están haciendo con nuestros datos, ya que los damos, ya que los están utilizando, saber y ser consciente de cuánto valen, cómo usarlos, para que el día que llegue el tema de la Web3 y que podamos ser propietarios de ellos, sepamos el valor que tienen para nosotros y para el resto del mundo. Y ya está. Educación. Bueno, muy bien. Yo estoy contigo de la mano, efectivamente. Sí. Hay muchos datos por ahí, ¿no? Los damos tan alegremente, pero no tenemos control de ellos. Están muy bien los datos porque nos ayudan a crecer, pero cuidado a ver hasta dónde y las limitaciones que tenemos. Muy bien. Un placer haberos tenido en este podcast. Muchas gracias. Y enhorabuena, porque de verdad me ha gustado mucho cómo has hablado. Muy juro, has aterrizado los temas muy claros, muy clarivientes. Yo creo que es para también mis padres sí lo van a entender el podcast. Así que nada, un placer y cerramos aquí. Un aplauso. Gracias. Esto ha sido bestial. Nos vemos en el siguiente con más contenido tech.